Los novísimos o de la teología del más allá, pues ahora son muy poco predicados. Incluso algunos se han atrevido a decir que ya no se predica lo del cielo y el infierno, porque eso ya como que pasó de moda, como que eso fue de la época medieval hasta el siglo XVI. Ahora ya estamos en cosas nuevas y solamente hay que hablar de la misericordia de Dios. Que Dios es bondadoso y es bueno, pero no puede ser así. Porque hemos dicho en la clase pasada que la creencia en el infierno es un dogma de fe proclamado por la Iglesia. Hemos dicho que el infierno es una cuestión de existencia que está en los evangelios. No es que lo quiera decir yo, sino que los evangelios mismos están ahí presentes y no podemos mutilar el evangelio. La verdad tiene que proclamarse y el evangelio tiene que proclamarse entero, no de a pedazos. Hemos dicho también que pensar en que solamente Dios es misericordioso y dejar a un lado su justicia es dejar a un lado el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no solamente misericordioso. Cuando decimos que Dios es justo y que Dios es misericordioso y Dios ama mucho, entonces tenemos que tener presente que por esa razón Dios siempre va a perdonar al pecador, porque es bueno y misericordioso. Tan es así que en su misericordia y en su bondad instituyó a la Iglesia Católica para que ésta a su vez siguiera predicando todo su evangelio y de esa manera entrar a la salvación al reino de los cielos. Esa es su bondad completa. Pero Dios no va a perdonar a quien no pide perdón, eso es muy obvio. Quien no quiere reconciliarse con Dios, Dios no lo va a obligar. Y entonces quien ha practicado todos los preceptos dichos por Dios, es obvio que entrará al reino de los cielos por justicia divina. Quien a su vez ha infringido todos los reglamentos de Dios y se ha vuelto su enemigo de Dios, es obvio que irá a un lugar eterno, como ya lo explicamos, después de su juicio, en donde tendrá que pagar ese mal que ha hecho. Y entonces quitamos de tajo ese pensamiento que hemos dicho, que algunos piensan que el infierno está aquí. El infierno se vive aquí, ¿para qué preocuparnos, hombre? El infierno se vive aquí. Y si Dios es tan bueno, no me va a condenar. No se te olvide que Dios es justo y da a cada quien lo que se merece. Por lo tanto, esas palabras son evangélicas, no son una invención de la Iglesia. Es un dogma de fe. Es un dogma de fe que lo profesamos en el denominado creo, que significa creo, el famoso símbolo de los apóstoles. Y cuando terminamos de decir, o a veces cuando solamente se hace la profesión de fe, decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar, en Jesucristo nuestro Señor. ¿No es así? Pues al final de esa parte decimos, creo en la Iglesia Católica Apostólica, ¿no es así? Y en esa parte decimos que creemos en una vida futura, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la muerte y la vida de un mundo futuro. Así decimos, ¿no es así? Con eso termina el credo. ¿Cuál es el mundo futuro? El cielo, que es la gloria, o el infierno. La Iglesia siempre ha creído en esas postrimerías, en esos novísimos, en la teología del más allá que se dice actualmente. Entonces, vamos a terminar esta parte de que hemos estado hablando del infierno para poder entrar a la otra parte de la postrimería. Hemos dicho que las postrimerías o los novísimos es muerte, juicio, cielo o infierno, porque es un hecho que todos vamos a morir. Nadie, dice la Escritura, puede agregarle ni siquiera un segundo a su vida. El Señor tiene determinado. Así como los pelos de nuestra cabeza, los cabellos de nuestra cabeza están contados, así nuestros días están contados. Y ese tiempo que Dios ha considerado en su justicia infinita es un tiempo específicamente para santificarnos. En otras palabras, es una oportunidad, como lo vamos a ver aquí cuando entremos a la gloria. Vamos a ver esa parte. Es un momento de santificación. Cuando ya se te acabó el tiempo, llega el momento que se llama muerte, que hemos dicho que es una transición de un estado a otro. Y entonces en el juicio hemos mencionado
que ahí ya no hay manera de retractarte. ¿Por qué? Porque la oportunidad la perdiste. Y para poderte salvar, si es que viviste mal, en tu último momento quizá, antes de morir, y siempre fuiste negativo a Dios, Dios en su infinita misericordia puede mandar la última gracia para que tú te arrepientas y te salves. Pero vamos a pensar en un caso muy extremo: un asesino, violador, drogadicto, alcohólico, malviviente, golpeador, lo que tú quieras. Ha vivido toda su vida mal. Y sin embargo Dios en su infinita misericordia quiere rescatarlo. Está en su agonía. Para que él pueda arrepentirse necesita una gracia especial, ¿no es así? Ya no cualquier gracia, sino una gracia especial que le mueva su corazón a regresar a su Creador. La pregunta es esta: ¿se la merece? Sí. No. En un contexto humano no se la merece. Es como ya mató a 10, ¿se merece la cárcel? No, pues le falta que mate a otros 5. ¿Podríamos pensar así? ¿Verdad que no? ¿Ya violó a 5 niñas? ¿Merece la cárcel? No la merece. Son muy poquitos los que ha violado. No podemos pensar así. Ha hecho el mal, necesita ser encarcelado para que pague, ¿no es así? Pues ese que ha vivido en contra de Dios necesita una misericordia especial. Y es posible, primero la pregunta es, ¿se la merece? No se la merece. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia es posible que se la dé, ¿no es así? Porque Él es misericordioso y amoroso. Es posible que se la dé. Pero si todo el tiempo rechazó la gracia que Dios le daba una, la rechazó, le daba otra, la rechazó, le daba otra, la rechazó, le daba otra, la rechazó, ¿qué va a ocurrir cuando le dé la última? Es segurito que la va a rechazar. Hay un dicho que dice así: no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Se ha acostumbrado a rechazar todas las gracias. Pues ahora que ya está en ese momento último, es posible que también la rechace, porque su corazón se ha endurecido. Y él quizá todavía tenga una esperanza de poder vivir, aún estando en las últimas. Lo que decíamos la otra vez, cuando tú vas a visitar a un enfermo que ya lo desahuciaron, le dijeron, pues se va a morir. Tú no llegas y dices, pues mira, ya te vas a morir, ¿verdad que no? Tú llegas y, no, pues échale ganas, mira que la vida es bella y cosas por el estilo, ¿no? Pero ante una realidad así, es obvio que esas preguntas se abren ahí. ¿Se la merece? No. ¿Es posible que Dios se la dé? Es muy posible. Como también es muy posible que la vuelva a rechazar. Entonces, bajo ese contexto que está en juicio, hemos dicho, ya no hay tiempo para lágrimas, no hay tiempo para hacer promesas, no hay tiempo para arrepentirse. No hay, ¿por qué? Acaba de morir y entró a juicio. Ya no puede regresarse. Ya está en juicio. En ese juicio hemos dicho que se te determina hacia dónde va. Hacia la izquierda o hacia la derecha. La izquierda ya está especificada y hemos dicho que es lo contrario de Dios. La derecha dice: benditos de mi Padre, recibir el reino de los cielos preparado para todos ustedes, Dios y sus ángeles. Fuera de aquí, malditos, irá al fuego eterno. ¿No es así? Pues hoy explicamos esa parte. Precisamente entramos con esta introducción. Porque ese contexto de fuera de aquí, malditos, primero tenemos que pensar que no es una sentencia del Papa, que no es una sentencia de un padre, que no es una sentencia, bueno, padre me refiero a un sacerdote, pues vaya, que es una sentencia de Dios mismo. Fuera de aquí, malditos. Porque ese ser que se condena está completamente enemistado con Dios, por lo tanto es un ser maldito. Así como Satanás, que es un ser completamente maldito, que es un ser completamente desgraciado, en el sentido amplio de la palabra, desgraciado a razón de que le falta la gracia de Dios. ¿Ya se entendió? María, ¿quién es? La mujer llena de gracia. Ojo, llena de gracia, no dice más o menos. El ángel la encontró llena de gracia, ¿verdad? ¿Es así? Ha sido hallada llena de gracia. Pues este no tiene gracia, por lo tanto es un ser desgraciado, desdichado e infeliz. Es un ser maldito. Y es un ser espiritual que existe,
que es astuto, como dijo el Papa Pablo VI, que es un ser completamente infame, es un ser perverso y pervertidor, dijo el Papa. Y esa creencia de ese ser se ha tenido desde siempre, en todos los siglos de la Iglesia y desde antes de la Iglesia, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el Evangelio de Marcos, tú lees los primeros capítulos y vas a ver que habla mucho acerca de expulsar demonios. El endemoniado de Gerasa, lo vas a encontrar. Y vas a ver que el Señor expulsa siempre demonios, por lo tanto su existencia está ahí. ¿Y cómo lo sabemos? Si nos regresamos al libro del Génesis, se lo vamos a encontrar, que la serpiente antigua, el dragón antiguo, dice el libro del Apocalipsis, es decir, Satanás, prefigurado en ese simbolismo de una serpiente, es un ser espiritual maligno, que hizo caer a los primeros padres y que no va a descansar hasta que no sea encadenado en la escatología que ya hemos dicho al final de los tiempos, cuando sea la parucía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora anda suelto y sabe que le queda poco tiempo. Y el arma más poderosa de Satanás es hacernos creer que no existe. Es el arma más poderosa, porque si creemos que no existe, entonces vivimos como no pasa nada. Y Dios es misericordioso, nos va a salvar. No, Dios es justo también. Entonces, ese ser espiritual maligno, dice San Agustín, si fuera por él, ya habría exterminado toda la humanidad. ¿Por qué? Porque odia a Dios y odia a sus criaturas de Dios, y más en específicamente al hombre. ¿Por qué? Porque este fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Satanás, por ser un ser espiritual, tuvo una prueba en una sola oportunidad para tener la visión beatífica de Dios. Y los teólogos han dicho, dentro de ese estudio teológico, que Dios le reveló a Satanás que si este hombre que había creado imagen y semejanza, a razón de tener carne y no ser solamente un ser espiritual, era posible que cayese en pecado. Había esa posibilidad. Y cuando se abriese esa posibilidad de caer en pecado, entonces Dios mismo se iba a encarnar para venir a rescatarlo, a redimirlo. Y entonces, el hecho de hacerse hombre, los teólogos han dicho que Satanás dijo, bueno, si se hace hombre, porque el Padre Dios le dijo, y tú tendrás que adorarlo. ¿Por qué? Porque soy yo mismo, es Dios, pero es el Hijo, tendrás que adorarlo. Satanás, en un pensamiento teológico, dijo, ¿cómo voy a adorar a un ser que es inferior a mí? ¿Cómo lo voy a adorar? Por lo tanto, si se hace hombre, entonces yo también puedo ser Dios. Y entonces, dicen los teólogos, se entabló una lucha entre la soberbia fue creciendo de Satanás hasta que se entabla una lucha entre los ángeles buenos, porque se supone que este Satanás influenció a otros ángeles, y por el otro lado los ángeles decían, no, mira que Dios es perfecto, etcétera, etcétera. Pero él decía, ¿cómo es que tú voy a adorar a una criatura si yo soy más grande y más poderoso? Y además por la inteligencia que le había dado Dios a ese ser especial, específicamente Satanás. La luz bella, el más hermoso. Y entonces en esa lucha, en su nueva soberbia crecida, pues llegó a dudar propiamente de ese Dios que había sido su creador, y dijo, yo también entonces puedo, porque ¿cómo voy a adorar a una simple criatura? Entonces yo también puedo ser más que Dios. Si él se rebaja, entonces yo soy más. Se entabló una lucha, dice el contexto teológico y también menciona parte de la Escritura, en donde, a final de cuentas, bueno, voy a explicar aquí esta parte, los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus, ¿no es así? Se entabló una lucha. Cuando representan a San Miguel, ¿cómo lo representan? En las imágenes. Primero tiene un cuerpo, que tiene alas, con una espada, un guerrero, ¿no es así? Sí. Y una balanza. Así es. Obviamente eso es una iconografía que la iglesia ha puesto ahí, pero los ángeles no tienen
cuerpo, no tiene materia, son espíritus. Pues este ángel malo también no tiene materia, es espíritu. La pregunta sería esta: ¿cómo fue la lucha entonces? Fue una lucha metafísica, de pensamiento, de conocimiento, en donde Satanás les hacía creer que ese Dios era inferior. Si iba a ser hombre, ¿cómo lo vamos a adorar? Que ese ser entonces no era supremo. Por lo tanto, entonces yo también puedo ser Dios. Y esa lucha se entabló hasta que dice que se cayó a la cuenta que San Miguel Arcángel dijo al último en esa batalla: ¿quién como Dios? Porque de tanto que estaban argumentando y argumentando en esa lucha metafísica, pues al último tendría que salir: bueno, está muy bien todo lo que has dicho, pero ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y Jesucristo nos menciona también en el Evangelio, ¿verdad? Yo vi caer como un rayo a Satanás, ¿no es así? Fue echado de la presencia de Dios. Y en ese estar apartado de Dios es precisamente esa maldición: fuera de aquí, malditos, y da fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pues esta introducción vamos a ver entonces: el infierno es la pena de haber perdido a Dios como tal. El tormento más grande del infierno es la ausencia de Dios en pleno y del bien supremo. Pero voy a explicar por qué. Ahí se maldecirá por haber perdido y pagará la pena de daño y de sentido. Un ser que se condena se maldice a sí mismo y maldice a los demás y maldice a Dios y maldice todo, porque se ha condenado. Y en ese lugar, desde luego, pagará la pena de daño y la pena de sentido. ¿Qué es la pena de daño? La ausencia de Dios por la eternidad. Jamás tendrá una esperanza mínima, óiganlo bien, ni siquiera mínima, de poder regresar a Dios. No existe ya ahí. Jamás tendrá en la pena de sentido una pequeña esperanza, un pequeño descanso, un pequeño refrigerio, un pequeño momento de felicidad, un pequeño momento de paz, un pequeño momento de alegría. Todo eso, todo ese bien está ausente. Ahí es donde se paga la pena de sentido, que nos dice la Escritura, que es el fuego eterno. Se entiende que no es un fuego material como el que pensamos aquí. Por eso decíamos en la clase pasada que San Agustín decía que el fuego del infierno, comparado con el fuego físico de aquí, es apenas una pintura en comparación con el fuego real del infierno. Este fuego que quema es una pintura nada más, dice San Agustín. Ese fuego quema y además es un fuego que no se apaga. Hasta el día de hoy la doctrina de la Iglesia Católica no ha dicho cómo es ese fuego porque no se sabe. Pero la Escritura especifica bien que es un fuego que no se apaga. Ahora bien, tenemos que entender que ese fuego, una vez que resucite la carne, se entiende que no va a ser esta carne física, porque esta carne física, que es materia, se vuelve a corromper. Por lo tanto, cuando sea la resurrección, tiene que ser una resurrección de un cuerpo que no se vuelva a corromper. ¿Ya se entendió? Por lo tanto, entonces ese fuego quemará constantemente a ese cuerpo que tampoco perece por la eternidad. En algunas revelaciones de algunos santos, cuando pensamos en ese fuego, nos metemos en lo que es la parte de la mística y la ascética, de aquellos santos, de aquellos místicos que Dios ha permitido verles el infierno y las penas que se pagan ahí. Pensando, por ejemplo, en los pastorcitos de Fátima, 1917. De mayo a octubre, las apariciones. Pensando en Santa Teresa de Ávila. El padre Domingo Brutuono, que habla del purgatorio, no el infierno, pero aquí hay un ejemplo,
de un monje franciscano que estaba en el purgatorio, porque en el purgatorio también hay infierno, hay fuego, equiparado al infierno. La diferencia es que de aquí se sale, del infierno no, es eterno. Pero aquí en este librito hablan de que un monje se le revela a otro monje que está en el purgatorio y le dice que ahí hay un fuego, que es un fuego de tormento. Y entonces le dice que cómo le podía demostrar que realmente es el fuego. Entonces se le demuestra que él está ardiendo y está sudando, y le cae una gota de sudor al pie del franciscano que lo deja inválido por un año. Oigan, no viene, nada más con la gota del sudor, ni siquiera por el fuego, por la gota del sudor de ese que está sufriendo, le quema el pie y lo deja inválido por un año. Estoy hablando del fuego del purgatorio. Pues este fuego del infierno es multiplicado 1000 veces más, y quizás 100,000 veces más comparado con el fuego material de aquí. Entonces, ahí se paga la pena de daño, que es la ausencia de Dios, y se paga la pena de sentido, que es propiamente los tormentos que nos menciona la Escritura: el gusano que no muere, el rechinar de dientes, el ser atormentados por los mismos demonios y por las almas perversas, desde luego. Entonces, dice ahí, su conciencia y su memoria serán el recuerdo vivo de que pudo salvarse y no quiso. Ahí va. El ser que se condena siempre se va a maldecir. Su conciencia y su memoria le va a traer todo el momento de su vida y será el recuerdo vivo de que pudo salvarse y no quiso. Maldito de mí, pude salvarme y no quise. Maldito de mí que me invitaron a una plática para conocer de Dios y no quise. Maldito de mí que escuchaba las campanas y nunca quise ir a misa. Maldito de mí que pude hacer el bien y no quise. Entonces, su memoria y su conciencia le reclamarán. Ahí tendríamos que pensar precisamente en el gusano que no muere, ¿ya se entendió? Está carcomiendo constantemente su conciencia de que pudo haberse salvado y no quiso. Miren, pensando en un pequeño ejemplo así de rápido, bajo este contexto, ¿qué pensar de aquellos que tú los invitas? Vamos a misa, y ¿qué te dicen? No, ¿para qué tanta misa? ¿Para qué tanto Dios? Yo así estoy bien. Oye, cásate por la iglesia. Ay, hay muchos que casan por la iglesia y viven peor que yo. Pues es que luego dicen que son los peores de los que están. Sí, pues es el contexto. Pues precisamente ahí está esa parte. Su conciencia y su memoria le va a traer ese momento de su vida. Cuando tú lo invitabas, ven a misa. No, yo así vivo bien. Maldito de mí que dije que yo vivía bien porque pude salvarme. Maldito de mí. Y maldita de ti que me dijiste y no te hice caso. Por eso quien se condena se odia a sí mismo, odia a los demás y odia a Dios. ¿Por qué? Odia a los demás porque ese recuerdo de aquellas personas que lo invitaron a hacer el bien y él no quiso. Mira, échale ganas, ya deja el alcohol, hombre, deja la droga, no te hace bien. Déjame, es mi vida, ¿ya se entendió? Pues dije, aquí cabe ese contexto. Ahí se maldecirá porque su conciencia y su memoria serán el recuerdo vivo de que pudo salvarse y no quiso. Un ser que se condena se odia a sí mismo. Su alma entre su cuerpo se entablará una pelea porque dirá, el cuerpo le dirá al alma, tú eras mi alma y tú estabas presta a Dios, ¿por qué fregado no quisiste agarrar con Dios? Y el alma le dirá, pues tú con tu cuerpo me hiciste pecar y me hiciste caer por no querer cambiar. Y entonces se maldice a sí mismo.
pudo salvarse y no quiso. Se dará cuenta de todas las gracias que Dios le dio y que él rechazó. Sí. Dios diariamente nos da gracias a todos los que aquí estamos. Independientemente de los dones y carismas, ojo, lo que estoy diciendo. Independientemente de los dones y los carismas. Dios, en su infinita misericordia, y aquellos que han llevado una vida firme y apegada a Dios, Dios les ha concedido dones extraordinarios. A esos son los que les llamamos santos, y muchos los están ahí. En estos libros, pequeños libros. Algunos les ha dado el don de la bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos les ha dado el don de la levitación, romper la ley de la gravedad. Algunos les ha dado el don sobrenatural de la visión de Dios. Algunos les ha dado el don sobrenatural de leer las almas. Entonces, dice aquí, el que es condenado se dará cuenta de todas las gracias que Dios le dio y rechazó. Independientemente de los dones que él tenía para su santificación, ¿ya se entendió? Todos tenemos dones diferentes. Y estoy hablando ahorita de dones sobrenaturales, de aquellos que siguen al pie de la letra del Evangelio. Dios, no quiere decir que a todos les da los mismos dones, no. Algunos le dan dones especiales, sobrenaturales, como acabo de decir, el don de la bilocación, como lo tenía, por ejemplo, San Martín de Porres, San Pedro de Alcántara, por ejemplo. El don de la levitación, como lo tenía Francisco de Asís, como lo tenía Santa Teresa de Ávila, como lo tenía San Felipe Neri. El don de leer las almas, como lo tenía el Padre Pío de Pietrelcina, como lo tenía el Santo Cura de Ars, etcétera, etcétera. Entonces, Dios, que es rico en misericordia, diariamente a todos nos da gracias. Decía el Padre Pío de Pietrelcina, solamente que no hay quien quiera recibirlas. Pero cerramos a la gracia. Por ejemplo, aquí hubo una persona que le dijo al Padre: Padre, ¿qué tal si hacemos un curso de los fundamentos de la fe, de apologética? El Padre está adelante. Y al principio ustedes vieron que llegaron como 80, ¿no es así? Pero después se fueron desplazando. Si un ser se condena, de esos que estaban aquí, Dios recuerda la gracia que, mira, se te invitó a un curso y no quisiste. Pues maldecirá aquel día en que se le invitó a ese curso y no quiso saber de Dios. Todos los momentos que te han invitado a participar de Dios, oye lo bien lo que te voy a decir, en un retiro, fiscal, mayordomo, en un rosario, ser catequista, asistir a un grupo, etcétera, etcétera. Todas esas son gracias especiales que Dios te manda para que tú puedas regresar a Dios y tener un contacto íntimo con ese Dios que es tu Padre, que es mi Padre. Si tú lo rechazas y te condenas, se te recuerda esa gracia que Dios te dio y que se rechazó. Por eso el condenado, el ser que se condena, por eso se odia. Maldita sea ese momento en que me invitaron y maldito de yo que no quise. Y odia al que lo invitó, se odia a sí mismo y odia a Dios. Maldito seas por haberme creado y me condené, pero maldito soy yo porque pude salvarme y no quise. Entonces, ¿qué es el infierno? Es un estado de ausencia de todo el bien supremo que es Dios. Que es Dios. Es el infierno. Por eso dije hace rato, ahí no hay ni un solo momento de felicidad, no hay ni un solo momento de paz, no hay ni un solo momento en donde pueda tener un descanso. Es el gusano que no muere, es el fuego que no se apaga, es el olor a podredumbre completamente. Entonces se dará cuenta de todas las gracias que Dios le dio y que él a su vez rechazó.
Aquí cuéntense todas las salidas y por haber. Cuando yo digo gracias, miren, no pienses en algo extraordinario, porque dije que Dios da dones extraordinarios a aquellos que viven ya en gracia. Quien vive al pie de la letra, con los mandamientos, Dios le concede dones extraordinarios, sobrenaturales, ya lo mencioné. Pero la gracia, que es propiamente en el catecismo de los niños, en el catecismo, cuando nos explican qué es la gracia habitual y qué es la gracia santificante, nos explican que la gracia es un don de Dios que nos sirve para santificarnos, ¿no es así? De un estado natural a un estado sobrenatural. ¿Hay algún catequista aquí? Eso tendrías que explicarlo ahí. Ya sabes de lo que estoy hablando, y si no lo sabes, bueno, pues aquí estamos. Pero lo que voy a decir no creo que lo den, porque es un poquito más elevado. De un estado natural, la gracia te eleva a un estado sobrenatural. En términos teológicos, te eleva a un estado deiforme. Es un estado sobrenatural. En otras palabras, te eleva de lo humano a lo divino. Para eso sirve la gracia. Y hay varios medios para conseguir la gracia, ¿verdad? Uno de ellos, a ver, catequistas, o todos los sacramentos en general. Todos los sacramentos en general, porque el sacramento es un medio que confiere la gracia, ¿no es así? El sacramento, así hablando en términos de catequesis, es un signo sensible que confiere la gracia, punto. ¿Cuáles? Todos. Todos los sacramentos confieren gracia. ¿Otro medio para la gracia? ¿La santificación? No, la gracia no santifica. ¿La comunión? Pero esos son sacramentos, ya dijimos todos los sacramentos. ¿Otro medio? El amor, el rosario. La oración. La oración, contemplación. Entonces, luego la práctica de las virtudes. Los medios para santificarse, la gracia que Dios derrama, la derrama diario, pero Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que nos dio los medios de manera inmediata para poder santificarnos, que en este caso son los sacramentos, los medios de la oración. Y eso nos eleva de un estado sobrenatural a un estado deiforme. Dei, Dios, forma. En otras palabras, nos eleva a un estado casi como Dios. Por eso dice el Salmo 8, apenas inferior a un Dios tú lo hiciste, lo coronaste de tu gloria y esplendor, ¿no es así? O sea, dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Lo creaste apenas inferior a un Dios, lo coronaste en tu gloria y esplendor. Pues sí, porque con la gracia nos elevamos a un estado deiforme. Ahora bien, cuando yo digo, ¿se dará cuenta de todas las gracias que Dios le dio y rechazó? No me estoy refiriendo propiamente solamente al estado de la oración y a los sacramentos, sino hay gracias que se pueden identificar de manera muy simple, porque Dios derrama gracias abundantes diariamente a cada uno de nosotros. Cuando tú revisas tu vida, te das cuenta en el trayecto del día de hoy, por ejemplo, de que pudiste haber hecho el bien y sentiste la gana de hacer el bien y no lo hiciste. Ejemplo, vas caminando y hay un vecino con el que pues no te hablas y de repente tú sentiste esa sensación de decirle buenos días, pero te lo guardaste y no lo dijiste. Pues es una gracia que el Señor te manda, hombre.
las desechaste. ¿Y esa gracia cómo se le llamaría? Pues es gracia. ¿Qué es la gracia? Acabo de decir, es un don que Dios nos da para nuestra santificación. Tú tuviste la oportunidad de hacer el bien. ¿Por qué? Para santificarte. ¿Cómo se entra al cielo? Pues haciendo el bien. ¿A quién? Pues a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Buenos y malos, ¿ya se entendió? Aquí no hay diferencia de que nada más hacer el bien a los buenos, porque dice la Escritura, si solamente saludan a los que les saludan, si solamente amas al que te ama, ¿qué beneficio tienes? Ninguno. El problema no es tuyo. Viceversa, la gracia. Tuvo la Tú, intención, pero no te puesto. Dios te dio la gracia de que tú ya estás sintiendo arrepentimiento. ¿Ya se entendió? Sí. Y dices, estoy peleado con mi hermano. Tiene un mes que no le hablo. Y tú ya sientes la necesidad. Eso se llama gracia. Dios ya te la está enviando a ti de manera directa. ¿Por qué? El otro no quiere, como acabo de decir. ¿Y si ella no quiere? Pues sí, pues si ella no te saluda, es su problema. Tú aprovecha la gracia que ya te dio. ¿Qué tendrías que hacer? Pues sí, oye hermano, pues te pido perdón si yo te ofendí. No, que yo no te perdono. Es problema de él. Pero si tú sentiste esa sensación y no fuiste, querido hermano, echaste a perder esa gracia que Dios te envió ese día. Ya, se fue. Pues por eso, el que se condena, se le recuerda todos los momentos en que pudo haber perdonado. No quiso. Pudo haber hecho el bien. Maldito sea yo, porque pude haber ayudado con la caridad a alguien. No lo hice. Maldito sea yo, que pude haber perdonado. No quise. La gracia es un don sobrenatural que Dios nos da para nuestra santificación. Y ya mencioné que las vías de la gracia son los sacramentos y la oración. Pero independientemente de esos medios de gracia, Dios derrama siempre gracia, porque no me digan que tendríamos que estar completamente las 24 horas orando para hacer el bien. Eso no existe, ya se entendió. No hay nadie que se pase las 24, ni los santos, las 24 horas orando, llorando, para estar completamente en gracia, ¿no? Todos los momentos para hacer el bien se llama gracia. Y por eso se divide en gracia habitual y en gracia actual. ¿No es así? ¿Catequistas? Actual, porque actúa. Habitual, porque permanece en nosotros como ¿qué? Como un hábito. Como un hábito. Por ejemplo, tú vienes a misa todos los domingos. Ah, ya es parte de ¿qué? De ti. Como un hábito. Pero habrá algunos que dicen, pues hoy yo creo que sí voy a misa. Pero después deja de venir 3 veces. ¿No es así? ¿Por qué? No tuvo ganas. Aunque escuchó las campanas, pues la campana precisamente es un medio de gracia incluso. Pasaron las campanas. Suenan las campanas, es un medio de gracia que te avisa. Dirá la doctora Polo en su revelación, dirá, cuando suena la campana no es otra cosa más que decir el grito de Dios, vengan a comer mis hijitos, ya está el banquete preparado. Pero aunque las escuchen, no vienen. Y rechaza esa gracia. Rechaza la gracia. Entonces, se dará cuenta de todas las gracias que Dios le dio y rechazó. En otras palabras, de todos los momentos en que pudo haber hecho el bien y no lo hizo. De todos los momentos en que pudo acercarse a Dios y no quiso. Miren, voy a poner un ejemplo. Va pasando una persona por aquí enfrente, está expuesto al Santísimo. Y pues tiene tiempo
tiempo de sobra, por decirlo así. Se me ocurre una señora, se va a hacer la comida, pero pues su esposo llega hasta las 5 de la tarde a comer. De tal manera que ella desde las 8 de la mañana llegó, ya compró el mercado, tienes tiempo de sobra. Y va pasando por aquí y ve que está abierto y que está expuesto Santísimo. Y dice, voy a pasar un ratito. Pero se arrepiente y dice, no, mejor luego vengo. Y ya no vengo. Y así constantemente. Ha desperdiciado todo el momento de haberse encontrado con Dios. No quiso. La pregunta es esta. ¿Esto que acabo de decir ocurre? Sí. En una parroquia, no recuerdo dónde, estaban en una hora santa 3 feligreses solamente. Y hay algunos que cuando van al Santísimo se les ocurre estar grabando o sacar fotografía al Santísimo, ¿no es así? Se pusieron ahí a grabar y de repente se escuchó una voz que dice, me siento solo. Esa anda pululando en las redes de hace varios años, que se escuchó una voz del Santísimo diciendo, me siento solo. Pero independientemente de eso, si haya sido verdad o no, porque tenemos que pensar en si fue verdad o no, olvidémonos de eso. Vamos a la realidad. Cuando se pone el Santísimo aquí, ¿está repleto a abarrotar el templo? Bueno, pues váyanse a la iglesia aquí inmediatamente San Andrés y van a ver que ocurre lo mismo. ¿Está abarrotar? Tampoco. Pues váyanse a la mía, menos. Esa es la realidad. Entonces, aunque Dios nos da la gracia de acercarnos directamente con Dios, se rechaza. Se rechaza. Quien se condena se dará cuenta de todo el tiempo en que desperdició y por esa razón se condenó. Entonces, ahí, en ese estado, el remordimiento estará siempre presente al considerar de lo poco que debió hacer para salvarse y lo menospreció. Por eso decía San Agustín, Dios hace casi todo si tú haces el casi nada. Pero Dios no puede hacer el casi todo si tú no haces el casi nada. O en otras palabras, dirá San Agustín, aquel que te creó sin ti, ahora necesita de ti para salvarte. Ahora necesita de ti para salvarte. Pues sí, porque Él no necesitó de ti para crearte, pero ahora necesita de ti para salvarte. Dios hace el casi todo, haciendo tú el casi nada. Pero Dios no puede hacer el casi todo si tú no haces el casi nada. Quien se condena estará en remordimiento de lo poco que tenía que haber hecho para salvarse y lo menospreció. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se va a ir es eterno. Y el tiempo que está aquí es muy poco. Es más, vamos a pensar que vivió 120 años. Hay gente que ha vivido 120 años, ¿no es así? Que pasa de los 100 años. Dicen que después de los 70 ya vivió uno tiempo extra. ¿Quién sabe? Pero, de acuerdo a las estadísticas geográficas y pensando en el contexto de la muerte, se estila que a nivel mundial, en este siglo, pues cuanti más 70 para abajo, quien ya vive 70 más, pues ya podríamos tener pensando como que es un afortunado, de acuerdo a esas estadísticas. Obviamente para Dios, esas estadísticas se vuelan de un solo tajo, porque Dios lo puede todo. Así de sencillo. Pero en el contexto de tiempo, pensar incluso que te quedes aquí 1000 años, ¿qué es comparado con la eternidad? Nada. Entonces, ese poco que pudo haber hecho, con ese poco se pudo haber salvado. Y no quiso.
el si hubiera ido al Santísimo, si me hubiera confesado, me hubiera salvado, si hubiera perdonado, si hubiera asistido al retiro, si hubiera rezado el rosario, si me hubiera encomendado a Dios, si me hubiera consagrado a San José, si me hubiera consagrado a la Virgen, ese poquito. Miren, hace años fui a Puebla a hablar un poquito acerca de este tema, pero el tema iba en el contexto de instruirnos en nuestra religión. Y entonces les ponía un ejemplo y además una prueba, podríamos pensarlo en contexto científico. Levante la mano, ¿quién dice que no tiene tiempo para leer? Levanta la mano como 30, había como 100. Como 30. ¿No tienes tiempo? No, la verdad no me da tiempo. ¿Trabajas? No, sí, trabajo. ¿Y te vas en carro particular o en el autobús? No, pues en el autobús. ¿Y dices que no tienes tiempo? No juegues. ¿Cuánto tiempo te haces para llegar al trabajo? 1 hora. Pues en 1 hora, para instruirte de religión, con un folletito de este tamaño, y además llevaba uno, mira, tiene 20 páginas. Y les hice el experimento científico. Pongan su reloj, me marca 0 para poder comenzar a leer. 0, comencé a leer. Mira, en 1 minuto me hice una página. 1 minuto. ¿Tiene 20 páginas? 20 minutos. Por lo tanto, este folletito que va a ser para mi espiritualidad, en 20 minutos lo acabo. Tú te tardas 1 hora en llegar a tu trabajo. ¿Cómo dices que no tienes tiempo? ¿Ves televisión? Sí, las telenovelas decían unas. Y dices que no tienes tiempo. Más bien dedicas tu tiempo a la telenovela. ¿Cuánto tiempo se tarda en rezar el rosario? Yo me tardo media hora. Máximo 1 hora, porque después le echan un resto de rollo, que un Padre Nuestro por esto y por... Y está bien, pero el rosario como tal, a 45 minutos máximo. Y tú estás 2 horas viendo el fútbol, y luego todavía ves la repetición. ¿Cómo dices que no tienes tiempo? Pues ese poquito... Miren, yo les decía esa parte en la cuestión de instrucción, pero después salió esto que estoy diciendo. Pues bien, ahora hagamos matemáticas. ¿Cuánto dura la misa? 1 hora. Y tú todavía solamente vas los domingos. Vamos a pensar entonces que el día tiene 24 horas. Ahora multiplícalo por 7. Entonces hacemos las cuentas, porque es importante. 24 por 7. 7 por 4, 28, llevamos 2. 7 por 2, 14, 16. Por lo tanto, Dios te da a ti 168 horas a la semana. ¿Cuántas te pide? 1 hora. ¡Qué desgraciado si no vienes! ¡Tan sencillo! ¿Por qué te da 168? Y de esas 168 solamente te pide 1. ¡Qué desgraciado si no vienes! ¡Qué infeliz! ¡Qué malagradecido! Datos reales. Eso es real. Más aún, ay, ¿para qué tanto misa? O sea, no solamente no le quieres dar 1 hora, sino que reniegas. Yo, ¿para qué tanto Dios si no cambio? Igual. Ay, puros hipócritas, si no. Eso lo has escuchado, ¿no es así? Mira, tú tanto que vas y ni cambias. Pues, ¿qué piensas que, Señor, que mañana amanezca santo? Me duermo, despierto, oh, todo santidad, con mis dones extraordinarios. ¿Ocurre eso, verdad que no? Es un proceso. Lo que ellos no saben es que mi cambio sí está ahí, pero no lo alcanzan a ver porque es muy mío y Dios lo conoce y conoce mi conciencia y conoce mi lucha. Antes no rezaba, ahora ya rezo. Es un cambio.
Pero ellos no lo notan, ¿verdad? Pues claro. Pero ven, Dios nos pide poco para salvarnos. Por eso dice San Agustín, Dios hace casi todo si tú haces el casi poco. Pero Dios no puede hacer el casi todo si tú no haces el casi poco. O también dice que Dios quiere salvarte, pero falta que tú quieras. Pues sí, la salvación es gratuita. La cuestión es, ¿la quieres? Y no la quieres, por eso dijimos, en otras palabras, ¿quién se condena? El que no quiere seguir a Dios. Porque Dios solamente le va a dar lo que se merece. Él quiso estar apartado de Dios, entonces Dios le va a dar ¿qué? Pues lo que Él quiso. No es que Dios te condene, tú te condenaste. ¿Por qué? Porque ya vimos, Dios te derrama gracias, gracias, gracias para hacer el bien, para regresar a Él, etcétera, etcétera. Y no quisiste, no quieres. Entonces, ahí está el remordimiento al considerar de lo poco que debió hacer para salvarse y lo menospreció. Si hubiera ido nada más una hora a la semana, el domingo, si nada más con que hubiera ido una, no quiso. Nada más hubiera ido al Santísimo 5 minutos. Porque Dios hace el casi todo y yo el casi poco. Si yo, como dice su compañera, con 5 minutos que yo viniera a doblar la rodilla, Señor, aquí estoy. ¿Será posible que me dejes perder? ¿Es posible que cambies mi corazón? Y yo les aseguro que con 5 minutos que vengas diario, es segurito que va a cambiar tu vida. Porque después de esos 5 minutos se te van a hacer necesidad. Y ahora no van a ser 5, van a ser 20, media hora, 1 hora. Ejemplos, me sobran. San Alfonso María de Ligorio comenzó así. Él perdió un juicio porque era abogado. La mayoría que quien pinta a San Alfonso María de Ligorio lo pinta ya anciano, porque efectivamente duró más de 95 años ejerciendo el ministerio sacerdotal. San Alfonso María de Ligorio, además doctor de la Iglesia, siglo XVIII. Y cuando lo pintan a él, pues ya lo pintan viejo y jorobado. Ahí ya todo viejo, cabrón. Se hizo jorobado porque su corazón de amor a Dios, dicen que él iba creciendo y eso lo fue encorvándose. Pero en sus años de juventud era un tipazo alto, rubio, blanco, un tipazo guapo el hombre, y era abogado. Y siendo abogado, en una ocasión le tendieron una trampa porque él había defendido incluso a reyes, a grandes políticos. Le tendieron una trampa y perdió el juicio porque cuando fue a comparecer, en lugar de apoyar al defensor, al contrario, y le dijeron, todavía le preguntaron, ¿estás seguro que está haciendo? Claro, la trampa era, le dijeron el caso al revés, condenaba a su mismo, perdió el juicio. Y le fue a reclamar al Señor y le dijo, no, ya no quiero saber nada de ser abogado. He quedado en ridículo, mira nada más, ¿para qué me ha servido? Y se fue 5 minutos, al día siguiente otra vez fue, y así. Y llegó un momento en que le subió a media hora, y luego a 1 hora, y luego a 2 horas, hasta que llegó a 5 horas de rodillas ante el Santísimo. Entonces, ese poco, casi poco, para salvarse, lo rechazó. Y por eso se odia a sí mismo. Si hubiera yo hecho esto poco, me hubiera salvado. Miren, aquí hay un... ¿Cómo se llama, Pedro? ¿Quién? Bueno, el abogado de Pedro. San Alfonso María de Ligorio. Ah, perdón. San Alfonso. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, siglo XVIII. Él escribió muchos tratados. Pues aquí hay un tratado que está. Visitas al Santísimo Sacramento, San Alfonso María de Ligorio. Aquí están 30 visitas que él propuso para cuando tú hagas un ofrecimiento de 30 días. Hay folletitos de los 15 minutos ante el Santísimo, ¿no es así? Hay de los 5 minutos, los 15, hay de visitas de 7 días, hay de 30 de Alfonso María de Ligorio, hay de 40. Pues
si hubieras hecho esto, mira, es que piensa en el sentido matemático que te dije. Vamos a pensar en los 168 horas que el Señor te da a la semana. Ahora multiplícalo por 4, que son las del mes. Ahora multiplícalo por 12, que son los de un año. Cuando tú haces las matemáticas te das cuenta que le das una miseria a Dios. Así literal, es una miseria. Casi que está viviendo de migajas de nosotros. En comparación a casi todo. Miren que cuando yo hablo de esto y cuando yo hablo de testimonios, no olvídense, o sea, es sorprendente lo que el Señor me ha permitido ver en estos 30 años que llevo al servicio de Él. Y para mí se me pasó el tiempo volando en realidad. Pero me ha tocado ver cosas, pues que son quizá no extraordinarias, pero dentro de lo ordinario, donde tú ves la acción de Dios. Un matrimonio, yo me acuerdo que estaban en un grupo de matrimonios y hacían retiros. Y el señor, pues finalmente por su edad, se jubiló, pero la jubilación que le dieron era muy poca, entonces pues, se pusieron una recaudería. Y ellos querían estar ahí sirviendo en los retiros y las pláticas, y cerraban sus recauderías. Pues. Pero cuando había retiros, pues tenían que cerrarlo 3 días. Pues un día, una misión toda la semana, acabando de ir a comprar el recaudo, y dijeron, pues está tentador, porque si nos vamos a la misión, se va a echar a perder toda la verdura. Pues eso es cuestión de sentido común, ¿no es así? Sí. Es sentido común. Pues dijeron, vámonos, primero Dios. A la semana de misiones, regresan. La fruta y la verdura tan fresca como si la acabaran de comprar. Pues ahí cuando tú ves eso te das cuenta de lo que es. Mira, a mí me ha tocado cuando hacíamos retiros de jóvenes y iban jovencitos al equipo y decían, no, es que vamos al retiro, no, es que el lunes tengo examen. Pues vamos, hombre, y al final de cuentas, pues como que el Señor los tocaba y pues sale, pues vamos. Día lunes, nos reuníamos los días martes para nuestra formación. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Ni llegó el maestro. Se pospuso el examen. Pues al final de cuentas nomás nos calificó nuestra libreta. Ahí es cuando tú entiendes y dices, mira cómo está el Evangelio bien presente, ocúpate de las cosas mías, yo me ocupo de las tuyas. Pues sí. Como lo que hacía San Isidro, ¿no? Él se ocupaba de las Claro, cosas de Dios. se iba en la mañana a misa y el patrón le dejaba cierta tarea, su melga, y tenía que terminarla. Pero él decía primero con Dios. Y luego llegaba todavía allá y en lugar de ponerse a trabajar se ponía a orar. Y además de rodillas y en cruz. Mientras los ángeles, dice la leyenda, bajaban y agarraban la yunta. Y si se peleaban por la yunta, al ver a Isidro en su fe en Dios, que con su trabajo lo santificaba y que para él era más importante Dios mismo, y ofreciendo su trabajo, pues ellos agarraban el trabajo a la vuelta, que cuando llegaba el patrón ya había terminado, ¿no? Entonces, con ese casi poco, Dios nos concede el pase. Pero no quieres con ese casi poco, entonces el remordimiento está ahí para aquel que se condena. ¿Por qué? Porque no quiso. De tal manera que entonces, al menospreciar todas las gracias, Dios no lo condena, es Él el que se ha condenado. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo lo posible para rescatarlo. Les iba a decir de este pequeño folletito, las 3 Aves Marías. Aquí está hecho, son puros testimonios. Pues voy a platicar uno que no está aquí, pero que me tocó verlo. Le vendí este folletito a una señora que iba a simple pláticas con nosotros. Le he dado casi un resto de cursos, no solamente en esta parroquia. Ahora Dios me mandó para acá, no sé por qué, pero aquí estamos ya desde ya pasamos 2 meses, ¿no? Sí. Miren.
allá daba un curso de doctrina y de repente salió el tema de las 3 Aves Marías. La señora es muy frecuente a la iglesia, pero su esposo, pero ateo a morir. Ahora ya tienen unos años que se va en proceso de conversión porque le cayó una enfermedad, entonces pues ya con trabajo se quiso confesar y ahí va, ahora ya lo lleva a misa. Pero hace muchos años, hace alrededor de 20, un poquito más, quizás unos 25 años, les daba yo los cursos. No, pues incluso el Señor dice, pues si ya tanto te gusta la iglesia, quédate allá en la iglesia y cásate con el padre y que no sé qué. Y no, pues la señora llorando y una vez, padre, pues mire que mi esposo y que yo te divorcio, le dijo el padre, no de relajo, yo te divorcio, le dile a tu esposa que yo te divorcio. Y estaba presente la hija ahí, entonces la hija fue con el papá y dice, papá, el padre ya la va a divorciar porque dice que tú no la dejas. Y bueno, el chiste es que la señora frecuente. Y salió el tema de las Aves Marías, porque hay que rezar, porque etcétera, el rosario, etcétera. Y pues, decía, mínimo las 3 Aves Marías. ¿Cuáles son? Pues ya les dije. Venden ese librito, se lo llevó. Como al mes, no, dice, está excelente, ¿no? Pues yo rezo el rosario, pero ahora ya también la anexé mis 3 Aves Marías, pues me toca toda. Tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Igual, ellos de Dios nada, qué misa ni qué misa. Y además tienen dinero, entonces quiero pensar que también es un factor ¿verdad? Siempre a veces es un factor. Por eso decía el padre Pío de Pietrelcina, bendito sea el problema, bendita sea la escasez, bendita sea la enfermedad que te hicieron regresar a Dios. Pues sí, porque eso precisamente es la gracia que Dios te derrama, lo que dije. No pienses solamente en los sacramentos y la oración. Dios, que es infinito misericordia, te derrama cualquier gracia. ¿Para qué? Para que voltees a verlo. Nada más que tú, en lugar de eso, reniegas, pues te rechazaste la gracia. Pues el chiste es que leyó una vez, su hijo, me decía que su hijo, uno de ellos, uno vive con ella, la visita cada mes. Entonces llegó, estaban sentados, los pasó a la sala, y ahí dejó el librito ahí en la sala, ahí estaba tirado, ¿no? Llegó su hijo, lo ve. Las 3 Aves Marías ya. ¡Oh! Siempre con lo mismo, mamá. Ya deja estas cosas, hombre. Con tus rezos parece que con eso vas a ser feliz y que ganarte el cielo, hombre. Deja esas cosas. Dice, pasamos a comer, estuvimos platicando, en la tarde regresamos, nos sentamos otra vez en la sala a ver la televisión y el librito seguía ahí. Entonces, de repente, su hijo medio le abrió, ¿no? Comenzó a ver ahí. Le llamó la atención. Se despidió. En la semana, la señora, pues como ni tiene ahí ya niños pequeños, casi siempre yo lo he visto, está siempre limpio, pues quién hace regazón, ¿no? Se me ocurrió buscar mi librito y dice, no parece. Entonces le habla a su hijo y dice, oye, del librito que estaba aquí en el sillón, dice, ¿no te lo llevaste? No, yo para qué quiero esas cosas, si no se queda, a mí eso no me interesa. Si es que no lo encuentro, bueno, al mes, óyelo, al mes, regresa el hijo a visitarla y le dice, ¿de verdad no te llevaste mi librito? Sí, dice, sí me lo llevé, dice, aquí está. Vean lo que dijo, soy testigo de eso. Lo leí y a partir de que lo leí, diariamente rezo mis 3 Aves Marías. ¿Ya lo sabes? Diariamente ya rezo mis 3 Aves Marías. Entonces es un contexto de hacer un casi poco y el Señor hace el casi todo. Sí, porque basta que tú digas al Señor, aquí estoy, y el Señor dice, pues, bienvenido. Mira, piensa incluso en tu propia vida. ¿Cómo llegaste aquí? Si eres catequista, si eres servidor de un grupo, si eres del coro, de lo que sea, hombre. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿No te has dado cuenta que ha sido gracia? Si el Señor ya desde cuándo te andaba buscando, querido hermano, hasta que tú le dijiste, pues va. Levante la mano, ¿quién de aquí ya tiene más de 5 años estando en la iglesia? Yo te voy a preguntar algo. ¿Ha sido fácil?
¿A que no, hijo de la mañana? ¿Qué tal hablan de ti? Y ojalá fueran tus enemigos, ¿no? Tu misma familia, ¿verdad? ¿No es así? ¿O me equivoco? Sí. Ojalá que no son mis enemigos. Ah, pues son mis enemigos, ya se entiende, ¿verdad? O los protestantes que hablan mal de mí, se entiende, son mis enemigos, está bien. Pero cuando es tu misma familia, dices, ah, hijo, Dios te miró, hombre. Debéis estar agradecidos con Dios, porque eso es gracia. Se fijó en ti. ¿Qué te vio? No lo sé. Es mucha gracia que te haya llamado, ¿ya se entendió? Y luego todavía que te haya llamado a servir, no, pues eres consentido. Pues eres consentido porque primero te llamó, ya le respondiste, y aquí luego te dicen, ¿quieres ser catequista? Pues sale. O sea, ¿quieres participar aquí en el trabajo del Evangelio? Sí. Pues es mucha gracia. Pues eso es gracia. Pues aquellos que se les ha invitado y han renegado, ese es precisamente el infierno, porque se dan cuenta de la ausencia de Dios. Pero ahora explico eso. ¿Por qué es el infierno esa pena de daño de la ausencia de Dios? Porque en su juicio se dan cuenta que ese Dios sí existe. Que ese Dios es un Dios plenamente amoroso que quiere la felicidad del ser humano. Y ahora se da cuenta que ¿qué? Que va a estar privado para siempre de su Creador. Por eso se odia. Porque cuando tuvo la oportunidad y que le invitaron y que le dijeron y todas las gracias que Dios derramó, él nunca quiso. Renegó. Y ahora se da cuenta que ese Dios siempre lo anduvo buscando para encontrarse con él. Siempre. Ahora sabe que ese Creador existe. La cuestión del infierno, no por el hecho de que digan, como dijimos en la clase pasada, que muchos no creen en el infierno como los de otros credos protestantes, como le llaman, o el nuevo movimiento religioso, como le llamó el Selam, de que dicen, no, el infierno no existe. No porque no creas en el infierno, deja de existir. No porque no creas en Dios, Dios deja de existir. Dios existe y se acabó. El infierno existe, ¿por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Si tú no crees es tu problema. Llegando allá te enteras. Llegando allá te enteras. Entonces, se odia porque se da cuenta de todas las oportunidades que tuvo, pero ahora se da cuenta que ese Creador siempre lo anduvo buscando y él no quiso. Y merece el lugar que él quiso. Y hay ausencia completamente de Dios. Y por eso es el sufrimiento que nunca se termina, porque lo que dije hace rato, su conciencia, su memoria, le recuerdan siempre. ¿Por qué? Porque ahí sigue existiendo Él. Su alma sigue viva, sus recuerdos siguen vivos, su conciencia sigue viva, y todo el tiempo le va a estar recordando que pudo salvarse. Y no quiso. Se condenó para siempre, jamás, como dijimos, para siempre, jamás. La sentencia, condenado para siempre, ¿cuándo sale? Jamás. Nunca, no se sale, es eterno. Oye, pero ¿quién ha ido allá para decir que realmente existe? ¿Nadie ha regresado? ¿Quién fue allá y regresó? Pues no puede regresar porque es eterno. Por esa razón no puede regresar porque es eterno. Ya entró, nunca sale. Obviamente, para pasar al tema de la gloria, tendríamos que abrir un espacio para la última misericordia del Padre, como lo ha llamado el Padre Domingo Rutuolo, o otros sacerdotes, que se llama el purgatorio. Pero ahora lo dejaremos en descanso, el purgatorio, y vamos a hablar de la gloria. Bien, hasta ahí quedamos con el infierno, que es una porquería. Ahora vamos con la gloria.
Comenzamos diciendo que el fin de todo hombre es el cielo. Bien, en el juicio se determina si a la izquierda o a la derecha, ¿se acuerdan? Y ya hemos explicado en la clase pasada, leímos el texto en donde dice: venid a mí, benditos de mi Padre, recibid el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, encarcelado y me visitaste, descalzo, ¿verdad?, desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te vimos así? En verdad os digo que cuando lo hiciste con alguno de mis hermanos, a mí lo hiciste. Y dice la Escritura, y después dirá a los de la izquierda: fuera de aquí, malditos, id al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, y entonces, etcétera, etcétera. Y dice ahí, y ellos también preguntarán. Ya leímos ese pasaje, ellos también preguntarán: ¿cuándo te vimos así? En verdad os digo que cuando no lo hiciste con mi hermano más pequeño, conmigo no lo hiciste. Ellos preguntarán porque querrán justificarse. ¿Ya se entendió? ¿Cuándo te vimos así? Pues cuando no lo hiciste con mis hermanos pequeños, conmigo no lo hiciste. Por eso en la clase pasada dije que hay pecados que hacemos por ignorancia, pero cuando ya sabemos son pecados graves. Uno de ellos dije: tirar la comida. Es un pecado y no es pecado venial, es mortal. Porque tuve hambre y tú desperdiciabas y tirabas la comida. Ya dije que ahí se recuerda. Estaba desnudo y mira, tenías 10 pares de zapatos y solamente utilizabas 2. Por eso es pecado, ese pecado no es venial, es mortal, no se te olvide. Es grave. Dios nos juzga en el amor. En el amor. De tal manera que para salvarnos, para evitar el infierno, no por temor a que exista el infierno, sino por amor. Como dice el poema, no me tienes que dar porque te quiera, porque lo mismo que espero, aunque no esperara, te quisiera, ¿no? Ese poema de: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejarte, por eso defenderte. Tú me mueves. De tal manera que dice, etcétera, etcétera, que aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara. No me tienes que dar porque te quiera. No, todo tenemos que hacer por amor a Dios. Tú vienes aquí a esta clase, tiene que ser por amor a Dios. ¿Por qué? Quiero conocer más de Él, no quiero más amar. Y para amarlo más, necesitas conocerlo más. Pues el hecho de la formación es comenzar a conocer más de su palabra, y de esa manera amamos más a Dios y evitamos muchos errores que a veces hacemos por ignorancia. De tal manera que eso lo expliqué desde el inicio y lo seguiré repitiendo. La característica de todo cristiano es tal como dice el libro de los Hechos 2:42: acudían asiduamente a las oraciones, a la fracción del pan y a las enseñanzas. Es la característica de todo cristiano. O sea, tiene que ser un hombre ¿de qué? De oración, de vida sacramental. A la fracción del pan acudían asiduamente. En otro texto más adelantito dice: acudían diariamente. Así dice más adelantito, dirá diariamente. Pero dice asiduamente. Más adelante dirá diariamente. A la fracción del pan, no, para entiendas, en la misa, frecuencia de sacramentos, porque para poder comulgar hay que confesarse si estamos en pecado mortal, etcétera. Que es lo que pondría el sello ahí. ¿Quién se condena? Pues el que vive en pecado mortal. ¿Por qué? Porque está enemistado con Dios. ¿Y cómo se deja de estar enemistado con Dios? Pues
confesándote, mi hermano. Miren, yo cuando les digo, cuando estoy en doctrina, ahora estamos con los fundamentos de la fe, pero cuando estoy en doctrina yo les he dicho, pecado venial. Tienes que tener cuidado con el pecado venial, porque cuando ya es muy habitual ese pecado, ya no es venial, se vuelve mortal. Sí, porque ya lo haces de manera muy consciente. Por eso los pasos de la confesión son 5, y uno de ellos es el propósito de enmienda, ¿no es así? O sea, el propósito de no cometer el mismo pecado. Pero aguas, y así te está haciendo muy consciente. Entonces, ¿quién se va al infierno? Está en pecado mortal. Y está enemistado con Dios. Si muere enemistado con Dios, eso es lógico que se vaya al infierno. ¿Por qué? Estás enemistado con Dios. Por eso en doctrina yo les decía, pecado venial, aguas, puede ser mortal. Pecado mortal, ese no lo dejes para mañana, querido hermano, porque quién sabe si te mueras hoy en la noche. Pecado mortal, urge, vete a confesar. Ese no puede ser dentro de 8 días, Ese urge, si es hoy mismo. ¿Cuáles son los pasos o las características para saber si es pecado mortal o venial? Catequistas, ¿cuáles son las características del pecado mortal? ¿Sí se acuerdan o si no se las digo? ¿Mejor se las digo? Gracias. Plena conciencia. Plena conciencia. Que tú estés consciente que lo que estás haciendo está mal y que es pecado. Que estás ofendiendo a esto. Estás consciente. Mortal, para el pecado mortal, porque es el que a otros nos interesa, porque no es que tú vas al infierno. O sea, plena conciencia. Materia grave. Materia grave y consentimiento. Esas 3 características para que sea pecado mortal. Materia grave y consentimiento. Ejemplo, una borrachera, ¿es materia grave? Sí, ¿por qué? Porque está dañando su propio cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces sí es grave. Lo mismo dígase de la drogadicción, ¿ya se entendió? Eso es grave. Y lo hago de manera consciente. O sea, yo soy consciente de que está mal y aún así lo hago. ¿Por qué? Con pleno consentimiento. Soy consciente y además lo consiento. Oye, ¿y entonces es malo tomar? No, claro que no es malo tomar, pues yo lo he mencionado y siempre lo menciono cuando voy a retiros y en catequesis. No es malo tomar, lo malo es embriagarse. Porque un pecado te lleva a otro. Y si es mortal, más rápido te lleva a otro. ¿Por qué? Porque yo ya me eché 3, 4, ya me siento medio... Ya. Todavía eres consciente, ¿no es así? Todavía estás consciente. Ahí nos vemos, mis cuates. ¿Fue pecado? No. ¿Por qué? Estaba consciente y dijo... Pero él ya se siente y todavía puede retirarse. Pero él dice que se decide quedarse. Ya se embruteció, llega a su casa, golpea, echa pleito. Un pecado lo llevó a otro. Ahí está. Materia grave y consentimiento. ¿Pudo evitarlo? Lo consintió. Ya sabe que cuando se embriaga hace feo y lo consintió. ¿Ya se entendió? Pues es pecado mortal. Cometiste pecado mortal, tienes que confesarte de manera inmediata. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la doctrina de la iglesia y del evangelio, desde luego, se pierde la amistad con un pecado mortal. Si tú te mueres en pecado mortal, es lógico que te vas al infierno. ¿Por qué? Pues porque estás enemistado con Dios y tú no quisiste ¿qué? Hacer las paces con Dios. Por eso lo que dijimos, maldito de mí, pude haberme confesado. Ya está en agonía, ha hecho feo, ya tiene 10 años que no se confiesa aquel hombre, aquella mujer, y está agonizando y todavía está maldiciendo. Y tú dices,
traemos al padrecito, no, ¿para qué? Como si ya me fuera a morir, etcétera, etcétera. No quiso. Y está enemistado con Dios porque vive en pecado mortal. Dígase, por ejemplo, de uno que vive en Amaciato, 5 años, lo que digas al rato, no, yo así vivo bien, hay muchos que viven mal. Sí, pero estás sin la bendición de Dios, querido hermano. Estás en pecado mortal porque estás viviendo en fornicación plena. Y la fornicación, de acuerdo a los mandamientos de Dios, es pecado mortal, porque es materia grave. Materia grave. Y tú eres consciente porque, miren, difícilmente se comete un pecado sin ser plenamente consciente. Muy difícilmente. Por ejemplo, el aborto es un pecado mortal. Y difícilmente una mujer que aborta, difícilmente va a decir, no era un ser humano. Se necesita estar muy retrasado mental para tener esa concepción. Ella, en el momento en que se siente embarazada, sabe que hay un ser ahí. Difícilmente piensa que es un montón de células. Eso es muy difícilmente. Entonces, por lo general, esos pecados es materia grave. Pensando en el aborto, es una materia tan grave que ese pecado lo debe de abstener el sacerdote común, sacerdote ordinario, perdón, el ordinario. Está reservado para el obispo por el penitenciario. No es que no lo pueda perdonar, pero se reserva para el obispo. O sea que si alguien ha cometido aborto, el sacerdote, nuestro párroco de aquí, te tiene que retener ese pecado, te tiene que mandar con el obispo o con el penitenciario, es decir, un sacerdote que delega específicamente el obispo para pecados extremadamente graves, es el penitenciario. Una pregunta, en ese caso, usted lo dice, pero ¿con quién acudir? O sea, realmente eso está diciendo que con el sacerdote no. O sea, aquí ¿cómo se llega a él? Yo voy con el sacerdote, por decirlo así, yo le digo, padre, yo me acuso de que me dije a mi esposa que abortara. El padre me va a decir, ve con el obispo. Pero hoy ya lo dije, sin necesidad que vayas con el padre, vete directamente ahí a la mitra, ahí está el penitenciario, y te pregunta, ¿está el penitenciario? Y va a decir, ¿para qué? Me vengo a confesar. Quien está ahí va a decir, pecados graves, ¿verdad? Sí. Adelante. Los pecados graves son retenidos para el obispo o para el sacerdote penitenciario. Solamente pueden ser perdonados cuando es cuaresma. Ahí sí todos los sacerdotes ordinarios, ahí sí cualquier pecado, a los más graves, los que estaban reservados para el penitenciario y para el obispo, cuando es cuaresma, por eso es un tiempo de preparación penitencial. Solamente en esos 40 días. Ahí sí. Pero de lo demás, pero lo que acabo de decir, ni modo que me voy a esperar en un pecado mortal hasta la otra semana. No, quién sabe si te mueres y estás enemistado con Dios. Tú dijiste que no, llegas allá y el Señor, ¿qué te va a decir? Te va a aplicar la justicia. Tú dijiste que no. Te condenaste, ¿por qué? Tú no quisiste hacer las paces. Y lo que dijimos, maldito de mí, pude haberme confesado. No lo hice. Por eso cuando nos instruimos, vamos despertando nuestra conciencia para poder amar a Dios de la mejor manera y hacer el bien. Para eso sirve la formación. Tenemos los fundamentos para poder hacer el bien. Pues bien, vamos a pasar a este tema de la postrimerías y primero mencionando que el fin de todo hombre es el cielo. Oigan bien esa parte, ¿eh? Usted y yo fuimos creados ¿para dónde? Para el cielo. Nadie de aquí merece estar en ese lugar llamado infierno. Porque usted, yo y todo el género humano fue creado para el cielo. Ese es nuestro lugar. Dice San Agustín, fenomenal lo que dice San Agustín. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en ti. Nos creaste, Señor, para ti,
Y nuestro corazón no va a descansar hasta que no descanse en sí. ¿A dónde voy? Dice el rey David. Si voy arriba, allí estás. ¿A dónde puedo ir que no estés? Si yo voy abajo, ahí estás. Si voy allá, allá estás. Si voy más allá, allá estás. ¿A dónde puedo ir que no estés? Usted y yo fuimos creados para el cielo. Al menos que usted decida lo contrario. Pero su lugar es el cielo. Voy a leer esta cita bíblica que está aquí en Mateo 5:12. Lo que voy a leer, te digo el contexto. El contexto son las bienaventuranzas. Después del Señor que ha dicho, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán saciados, etcétera, etcétera. Después de las bienaventuranzas, vean lo que sigue. Mateo 5:12 dice así: alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Después de las bienaventuranzas, en otras palabras, después de hacer el bien aquí en la tierra, porque después de que te mueres ya no se puede hacer nada. Ya lo dijimos en el juicio. Ya no puedes hacer nada. Todo en vida. Después de haber hecho el bien, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por causa del bien. Pues aquí tú lees las bienaventuranzas. Después de esa bienaventuranza, en otras palabras, después de haberle echado ganas y hacer el bien constantemente, dice el Señor: alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Por lo que dije hace rato, Dios da a cada quien. Tú hiciste el bien, alégrate. Tu recompensa es ¿qué? Ojo, esa palabrita, grande. Tu recompensa no es buena, es grande. Y un día, don Pedrito se le acercó al Señor, ¿no es así? Estaba yendo como en feria y, oye maestro, yo dejé mi casa, dejé a mi esposa y mira que me está yendo como en feria. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿en verdad os digo que tú lo que has dejado recibirás qué? ¿De recompensa qué? El 100 por 1. La recompensa es grande. El 100 por 1. Oye, entonces vale hacer ese casi poco que dijimos hace rato. Pues aquí está. Al 100 por 1. Tu recompensa es grande, no es mediana. Dios no se anda con minucias, con pequeñeces. No, Dios cuando da en abundancia. Muestras evangélicas, un resto. La catequesis es abundante para poner cientos y miles de ejemplos del evangelio. Las bodas de Canaán, 6 tinajas de ¿cuántos litros? De 60 cada una. 360 litros, ¿no es así? En otras palabras, 360 pomos. El Señor, ya no hay vino, ya se acabó, ¿y a nosotros qué? La Virgen María, hagan lo que les dice, hombre, te van a ver. Y el Señor dijo, váyanse por una botellita. Es como si hubiera dicho, vete por 20 cajas. Es que una botellita, ni que una botellita. 6 tinajas de 60 litros. El Señor te da una abundancia. Y yo te contara mi testimonio, lo que yo veo, cómo actúa Dios. Decía un padre, el padre Rampitas, no queda más que derramar tus lágrimas porque ves cómo actúa Dios. Es fenomenal lo que hace el Señor. En abundancia.
Y dice aquí después de las bienaventuranzas, alegren y muestren contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Por lo tanto, el cielo existe, como existe el infierno, existe el cielo. Y la recompensa de aquellos que hacen el bien es el cielo. Es el cielo. Por eso, ¿cómo se entra, dije, al cielo? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Y dije en una clase pasada, 2 maneras para entrar al cielo. Una, a través de la pureza. Pero esa ya la perdimos. ¿Desde cuándo? Por lo menos todos los que estamos aquí, exceptuando la niña. Ya la perdimos todos. Así que por esa vía ya no entramos. 2, por la reparación. Pero ¿quién repara en estos días? Si con trabajos quieren venir a misa, si con trabajos quieren rezar el rosario, si con trabajos quieren orar, menos reparar. Porque hay que reparar. En otras palabras, todos tenemos que estar en plena reparación. Un ejemplo. ¿Los testigos de Jehová quieren a la Virgen María? No quieren. ¿Qué me toca hacer a mí entonces? Amarla al doble por aquellos que no la aman. Lo dije yo, fue una revelación en Fátima. ¿No es así? En la revelación de Fátima le dijo a los pastorcitos esa oración que se dice en el Santísimo: te pido perdón por los que no creen, los que no esperan, los que no adoran, los que no te aman. ¿Por qué ellos no lo van a hacer? Entonces yo lo pido por mí y también por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El protestante no quiere a María. Pues yo me toca amarla al doble por aquellos que no la aman. Miren, es que es sentido común. La tierra de Jerusalén, ¿cómo se le nombra? ¿Tierra qué? Santa. Es tierra santa. Imagínate el vientre, entonces, ¿qué es? Pues si la tierra en que nació se le llama tierra santa, imagínate el vientre. ¿Cómo pensar que es una simple mujer, hombre? Ah, entonces te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan. Ahí está. Esa fue una revelación de Dios a través de los ángeles a los pastorcitos de Fátima, que les dijo: miren, hagan reparación, reparación, reparación. San Jacinto Marto, no, perdón, los 3 pastorcitos, Sor Lucía, Francisco y Jacinta Marto. Francisco, la Virgen María le anunció que se lo iba a llevar, lo mismo que a Jacinta, solamente Sor Lucía murió ya grande, es igual convento. Pero la reparación les dijo: ofrezcan todo lo que puedan ofrecer por los pecados de los demás. Reparación. Francisco comenzó a enfermarse y fueron a ver a Lucía y a Jacinta, le dijeron: hay que orar porque miren, se siente mal. Sí, rueguen por mí. Y después se acuerdan: no, tenemos que hacer reparación. No, ya no. Yo te ofrezco esto que estoy padeciendo por todos los que no creen, no adoran, no esperan. Ahí está. Se acordó de la reparación y así murió, ofreciendo sufrimientos. Lo mismo Jacinta. Y luego, cuando se ponían a jugar, decían: ahora no vamos a jugar, vamos a ofrecer ese sacrificio de no poder jugar por reparación de aquellos que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Nosotros, esa es la enseñanza, tenemos que estar siempre en reparación. En otras palabras, haciendo el bien por reparación. ¿De quién? Primero de nuestros pecados, de nosotros. Y después, es muy sencillo. Mira, es sentido común. Ustedes me conocen a mí, ¿no es así? ¿Conocen a mi familia? No. Si no la conoces, ¿cómo fregados vas tú a la vas?
¿Tú crees que yo voy a esperar a que tú eres por mi familia si ni siquiera la conoces? Yo te conozco a ti, de vista ya por lo menos, porque vienes aquí. Pues no conozco a tu familia. ¿Cómo crees que Johnny, cómo crees que Albino, que no conoce a tu familia, va a orar por él, por ella? Si tú mismo no te preocupas por ella. Tú mismo tienes que interceder por tu familia. Si no lo haces tú, ¿quién crees que lo va a hacer? Pues nadie. Ya tienes que entrar en reparación. ¿Por qué? Porque la recompensa es grande. Es el cielo. Y entonces, pensando en ese contexto de cielo, ¿qué será el cielo? La presencia de todo bien y la posesión de Dios. Posesión, creo que es así, si no me equivoco. Si el infierno es la ausencia de todo bien, aquí es la presencia de todo bien. Ojo, no del bien, de todo bien. Y no solamente de todo bien, sino del supremo bien. Miren, tengo un retiro que es un retiro que se llama de la felicidad a la caridad y la caridad a Dios, así le nombré. En ese retiro hay un momento de reflexión en donde yo les pongo una reflexión entre lo que es la felicidad humana y la felicidad divina. Y así entramos en el retiro, en ese ambiente. De tal manera que cuando es la entrada, pues es un ambiente pero fenomenal, pues todos se explayan, pero después los tengo que bajar de la nube. Mira, ese momento que acabas de vivir ha sido un momento alegre, ¿no es así? Y todos, no, pues sí, me desestresé, reímos, carcajeamos, convivimos, platicamos. Sí, de eso se trataba. De que experimentaras y que te olvidaras un poquito allá de tu casa, etcétera, etcétera. Y los meto ahí hasta que se concentran de tal manera que todos en ese momento se olvidan de su casa y de todo. Lo que acabas de experimentar es un momento de felicidad humana. Pero eso se acaba, querido hermano. Hay una felicidad que no es humana, es divina. Esa no se acaba nunca. Esa te espera ya, en el cielo. Y por eso tú debes aspirar al cielo. Nadie de los que estamos aquí, óigalo bien, debemos aspirar al purgatorio, Por lo que dije hace rato, usted y yo fuimos creados para el cielo, no para el purgatorio. El purgatorio es la última misericordia de Dios Padre, donde te da chance, pues ya que, casi así como que ya que, pero tú merecías el cielo, ¿por qué aspiras a lo bajo? Y además te di todas las capacidades para merecerlo. Usted y yo tenemos que aspirar al cielo. De ahí que por eso esforzarnos, porque la recompensa es grande. ¿Qué es el cielo? Es la presencia de todo bien, la posesión de Dios supremo bien. México es como que posesión, no me suena, no sé. Me hace falta clases ya de ortografía. La posesión de Dios supremo bien. Vuelvo a repetir, no del bien, del supremo bien. Ejemplo, con el ejemplo que acabo de poner, un momento de felicidad, ¿cómo te sientes? A todo dar, ¿no es así? Cuando tienes salud física, gozas de buena salud, estabilidad económica, vamos a todo dar. Pues allá multiplícalo
1.000.000 de veces. ¿Por qué? No hay enfermedad, no existe el hambre, no existe el tiempo, no hay ni siquiera un momento mínimo de dolor, no hay ni siquiera un mínimo momento de angustia, todo eso ya se acabó. Cosas del cielo eterno. ¿Por qué? Por la posesión de Dios. Estás con Dios, que es tu Padre. Quien a Dios tiene, nada le falta. Ahora bien, para ganarse el cielo, entonces es necesario hacer un pequeño esfuerzo. ¿Quién se gana el cielo? Pues aquellos que se esfuerzan, aquellos que corren la batalla, aquellos que sudan la playera, aquellos que están en constante lucha. Y para eso, precisamente, tenemos una escuela que es vasta, que es la escuela de la ascética. ¿Qué es la ascética? Es la ciencia de la perfección cristiana. En términos más populares, es lo que le llaman así, más común, la vida de los santos. Es la ciencia de la perfección cristiana, la ascética. En otras palabras, ¿cómo llego al cielo? Pues practicando la ciencia de la perfección cristiana, es decir, la ascética. Y acabo de decir, y para eso hay una gran escuela. ¿Cuál es la escuela? Pues la vida de los santos. Y cuando tú ves la vida de los santos, te das cuenta que hay una gran escuela, que es, podríamos decir, es la universidad, el doctorado máximo, porque ellos siguieron en la vida de ¿quién? La vida del maestro. Por eso cuando tú recorres la galería de los santos, es sorprendente. Yo traigo vida de santos, no piensen que porque vendo libros, muchos han pensado así, venden libros. No, yo promuevo la buena literatura, porque si vendiera libros, te traigo de parejo. ¿Qué problema, no? No vendo libros, promuevo la buena literatura. Sé que te va a hacer bien. Te puedo platicar cualquiera de los que están allí, no pienses que así como que, no, yo los leí. Y por eso cuando yo a esos tipos dije, hijo, en la mañana, no, pues, yo estoy hasta cansero. Dije, no, pues para llegarles al primer escalón, por lo menos, pues tengo que esforzarme. Bien, vamos a leer Juan 14:2, porque esa me gusta, me fascina esa. Dice así: atención, en la casa de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. De no ser así, no se los habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. El Señor Jesús ya vino aquí a nuestra tierra. ¿Cómo nos ganó el cielo? Con su muerte en la cruz. Para eso hay una interpretación teológica que tengo que hacer aquí de manera rápida. No voy a leer los textos, pero porque ustedes los conocen, quiero pensar. Por lo que voy a decir, van a ver que sí los conocen. ¿Con cuántos pecados fue expulsado Satanás del infierno? Perdón, ¿con cuántos pecados fue Satanás expulsado del cielo y caer en el infierno? ¿Con uno? ¿Con cuántos pecados Adán fue expulsado del paraíso? ¿Cuántos pecados tiene usted? ¿Ya se entendió? Usted y yo ya no merecemos ni el cielo ni el paraíso. Es muy obvio. Si Satanás con un pecado fue expulsado del cielo y Adán expulsado del paraíso, y usted y yo ya llevamos más de 100,
Y entonces en la catequesis se dice que después de haber sido expulsado del paraíso, quedó cancelado, ¿no es así? Y en algunos libritos del catecismo han plasmado bien la iconografía, las imágenes, en donde están dos ángeles, de acuerdo a lo que dice la Escritura, puso dos ángeles ahí para que no pudieran regresar con la espada, si no puedes entrar aquí, está cancelado. No merecen el cielo. ¿Por qué? Porque cometieron un pecado con un Dios que es eterno, con un Dios que es un ser infinito. Por lo tanto, cuando se cometió ese pecado ser infinito, ¿qué ocurrió con ese pecado? Se multiplicó al infinito porque se le hizo a un ser infinito. ¿Quién puede pagar ese pecado? ¿Quién puede saldar ese pecado? Nadie. ¿Por qué? Porque para saldarlo necesitan que lo haga un ser igualmente infinito, igualmente eterno. Y usted y yo somos finitos y no somos eternos. Por lo tanto, ni todos los hombres de todo el mundo, los que han nacido, los que nacimos y los que habrán de nacer, nadie puede saldar esa cuenta. ¿Por qué? Porque es un pecado que se multiplicó al infinito. Y por esa razón, Dios envió a su Hijo, que es de la misma naturaleza del Padre. El Padre es Dios, lo decimos en el credo, ¿no? De la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones, etc. No, es la primera criatura de Dios. ¿Cuál primera criatura de Dios? Él no fue creado, es de la misma naturaleza del Padre. La naturaleza del Padre es que es Dios. Si Él es de la misma naturaleza, entonces Él es Dios. Es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo dijimos. A esa unión de lo humano y lo divino en Jesucristo se le llama la hipóstasis de Jesús. Ya lo explicamos, la hipostática. Lo humano y lo divino, verdadero Dios y verdadero hombre. A eso se le llama la hipóstasis de Jesús. Por lo tanto, Él viene a saldar la cuenta de nuestro pecado porque nadie la podía pagar. ¿Ya se entendió? Tiene que venir uno igual que sea infinito para que pague ese pecado que se multiplicó al infinito y lo salde al infinito. Pues este Señor Dios vino y nos saldó aquí la cuenta y la saldó al infinito, quedó cancelada. Y entonces dice la Escritura que ya estaba, como dije al principio, prefigurada el Génesis. Maldita serás y te arrastrarás y comerás polvo toda tu vida, te dijo la serpiente, ¿no es así? Simbolizado en Satanás. Y a ti te aplastará la cabeza. ¿Quién? Una mujer. A la mujer dijo, aplastará la cabeza, pensando en que Jesús va en el vientre de María, aplastará su cabeza, Satanás. Te platico este pedazo de evangelio para la interpretación teológica que te dije. Lo que te acabo de decir, si conoces los pasajes, ¿verdad? Quedó cancelado, de modo que no puedes entrar. Le hiciste un pecado a un ser infinito, se multiplicó el pecado al infinito. No lo puede saldar nadie. Necesita venir alguien que sea infinito. Juan comenzó a predicar que va a venir alguien, ¿no es así? Detrás de mí viene a uno que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero va a venir uno que los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Pues un día vio a Jesús, lo vio. Le dijo a los apóstoles, a los que iban a ser apóstoles, este es el del que yo les hablaba. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él. Jesús se acercó a Juan. Acto seguido, dice que le dijo, Juan, bautízame. Yo no soy digno de bautizar. Eres tú que tiene que bautizarme a mí. Juan, debes bautizarme para que se cumpla la Escritura. Lo bautiza. Acto seguido, ¿qué vio Juan? Eso. Les dije que conocían el pasaje. Se abrieron los cielos. ¿Qué ocurrió? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz. ¿Qué dijo? Este es mi hijo amado, ¿que qué? En quien tengo todas mis complacencias. Escuchen.
interpretación teológica. El cielo está cancelado. ¿A qué vino él? A abrirlo. Por eso Juan vio ya el cielo abierto. Estaba cancelado, él lo vino a abrir. Y para que quede abierto tiene que morir en la cruz para redimirnos, para salvarnos. Estaba clausurado el cielo por causa del pecado del hombre. Ahora él viene a abrirlo. Ya está abierto. ¿Cómo se entra? Este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Ahí está el sello, escúchenlo. ¿Cómo entras al cielo? Lo que diga él, ejecútalo. ¿Ahora entiendes a María? Hagan eso. Si tú haces lo que él dice, no tienes falla. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Le preguntaron, ¿es así? ¿Todos? ¿Y qué dijo aquel? Yo los he cumplido desde pequeño. Ah, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. En otras palabras, Papá Dios se complace en quién? En Él. Y todo lo que tú hagas por Él, el Señor se complace en Él para ti. Nadie va al Padre. Nadie conoce al Padre, sino que es el Hijo quien lo ha revelado. El cielo estaba clausurado y por eso Juan vio los cielos abiertos y descendió el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Escúchalo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, no solamente 70 veces, pero sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre debes de ser misericordioso. Siempre tienes que hacer el bien. ¿A quién? A mi prójimo. ¿Cuál es mi prójimo? Había un hombre que salió, etcétera, etcétera, caminó, lo asaltaron, lo dejaron ahí golpeado, pasó un levita, pasó un sacerdote y se pasaron de largo. Pasó un samaritano, lo vio, le curó las heridas, lo cargó con su burro, lo llevó al primer pueblo y dijo, cuídalo, cúralo y te dejo esto y cuando me regreso termino de pagar lo demás. ¿Quién de ellos cumplió con su prójimo? Fue la pregunta del maestro, ¿no es así? El último dijeron ellos, anda tú y haz lo mismo, escúchalo, ejecútalo. Y todo el evangelio es así. Escucha todo lo que dice el Señor. Cuando oren, digan, Padre nuestro. ¿Cómo termina el Padre nuestro? Y líbranos. Es la traducción que hicieron, pero eso es una mala traducción. La traducción, el texto original es líbranos del malo. Esa mala traducción es líbranos del mal. Pero librarnos del mal es como que nada más del mal. Y lo que el Señor quiere es librarnos ¿de qué? Del autor del mal. Por eso en latín, Pater noster, qui sinceri sanctificetur nomen tum adveniam regnum tum, fiat voluntas tua sicut incerum in terra, pane nostrem quotidianum da nobis hodie dimite nobis de vita nostra, sicude nos dimitimus de vitoribus nostris, sed libéranos a malo. Libéranos del malo, no del mal. El malo, es decir, de Satanás, no solamente de sus consecuencias. ¿Ya se entendió? Ustedes quiero pensar que ya han escuchado que yo lo rezo así: líbranos del malo. No digo líbranos del mal, y no digo perdona nuestras ofensas, digo perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque ese es el lenguaje original del Padre Nuestro, claro. Y es líbranos del malo, no del mal. Pero bueno, pues así se reza, pues así hay que recenlo así, pero en la catequesis, como se trata de profundizar nuestra fe, ahora ustedes acostumbran a rezarlo así: líbranos del malo. ¿Por qué? Porque si Él nos dijo la indicación, entonces Él nos está diciendo que ¿qué? Que pidamos constantemente que nos libre de ¿qué? Eso,
que nos puede llevar al infierno. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquellos que pueden matar su cuerpo y echar su alma al infierno. Escúchalo. Escúchalo. Y de esa manera entrarás al cielo. De esa manera entramos al cielo. Obviamente requiere un esfuerzo. Pero bueno, eso es otra historia. Terminamos la clase siguiente con ese pedacito de lo que es el cielo y continuamos con otra clase que ya nos salimos de las postrimerías y continuamos con los fundamentos de la fe. Nos encomendamos a nuestra Madre. Contigo vamos, Virgen pura,